En este tema vamos a estudiar las distintas técnicas a emplear para resolver la mayoría de las objeciones que presentan habitualmente los clientes. Para poder salir con éxito de las distintas objeciones, es necesario que el vendedor las domine. Así, además de resolverlas, podrá muchas veces utilizarlas como puntos favorables a sus ventas. A lo largo del tema, irán surgiendo situaciones en las cuales el cliente presenta una objeción y el vendedor la resuelve empleando alguna de las técnicas para el tratamiento de objeciones. Después o antes de cada una de estas situaciones, una voz en off nos explicará, por un lado, en qué consiste cada una de las técnicas y, por otro, la forma más adecuada de llevarla a cabo. Antes de entrar a ver las técnicas concretas para el tratamiento de las objeciones, deberá observar las siguientes normas generales válidas para todas las situaciones. En primer lugar, escuche con interés. Es imprescindible mantener la atención en todos los momentos de nuestra conversación con el cliente. Así, seremos capaces de descubrir, por su actitud y su forma de expresarse, todas las señales que nos indican frente a qué tipo de objeción nos encontramos. En segundo lugar, formule mentalmente la contestación a la objeción que le plantea su cliente. Analice sus posibles respuestas a estas objeciones y busque usted mismo cuáles podrían ser sus puntos débiles. No se deje sorprender por su cliente. Esté preparado. En tercer lugar, haga preguntas a su cliente. Si éstas están bien formuladas, es posible que él mismo satisfaga sus propias dudas. Tenga en cuenta que muchas veces su cliente le va a plantear dudas retóricas para mostrarle su importancia. Haciéndole preguntas, le hará ver su interés y su atención, y su cliente se sentirá halagado. Por último, no olvide mantener siempre la calma. Evite por todos los medios que su cliente se sienta ofendido. No discuta con él, pero tampoco se dé por vencido. Piense usted en las distintas personalidades que hemos visto en el tema de comunicación y actúe en consecuencia. Una vez que han quedado claros estos puntos básicos, podemos empezar a estudiar una por una las distintas técnicas para el tratamiento de las objeciones. Las técnicas que vamos a ver a continuación son genéricas. Usted podrá utilizarlas ante cualquier situación. Con esto, queremos hacerle ver que estos métodos son útiles para resolver cualquier tipo de objeción que se plantee. Ahora, ya podemos pasar a estudiar cada una de las distintas técnicas para tratar objeciones. Cuando usamos la objeción como una fuerza positiva para la venta, nos referimos a la técnica de objeción-apoyo. Convierta las objeciones en razones o motivaciones para la compra. Emplee la objeción como argumento de venta. Una objeción controlada ayuda a conseguir la venta. Esta técnica la vamos a ver con varios ejemplos. Veamos el primero. Lo siento, hoy no puedo atenderle, estoy muy ocupado. Sé que está usted muy ocupado. Precisamente por eso me siento obligado a decirle cómo puede disponer de mucho más tiempo libre. En este ejemplo, hemos visto cómo el cliente, aún antes de empezar la conversación, planteaba una objeción: la falta de tiempo. Nuestro vendedor, con gran agilidad, ha aprovechado esa objeción como argumento favorable a su venta. Con su producto, le ofrece al cliente disponer de ese tiempo libre del que dice carecer. Veamos esta misma técnica con otro ejemplo. Su empresa no tiene el tamaño adecuado para darnos todo el servicio que necesitamos. El pequeño tamaño de nuestra empresa es precisamente una ventaja. Gracias a ello podemos tratarle de una forma más personal y mucho más rápida, sin las burocracias innecesarias de toda organización de gran tamaño. En este caso, nuestro vendedor ha aprovechado la objeción del cliente acerca del pequeño tamaño de la empresa para demostrar las ventajas que ésta tiene: la atención personalizada, la agilidad y la ausencia de burocracia que facilitan la atención al cliente. Esta técnica se puede aplicar en muchos casos. Veamos otro más. La distribución es estupenda y tiene justo el tamaño que yo necesito. Además, eso de tener el metro a la puerta de casa es maravilloso. Pero le veo una pega muy gorda, eso de que no tenga calefacción central.
Precisamente esa es una de las ventajas de esta casa. Con la calefacción eléctrica individual usted puede graduar su consumo y no depender de los deseos de la comunidad. Usted mismo decide la temperatura que desea y la cantidad que está dispuesto a pagar. También en este caso el vendedor del ejemplo ha utilizado la objeción que su cliente le plantea como un argumento positivo. Lo que el cliente planteaba como defecto se ha convertido en una ventaja. A veces la verdadera objeción del cliente queda oculta por una variedad de falsas excusas. Usted deberá siempre tratar de conocer cuál es la verdadera objeción. Para ello, debe hacer muchas preguntas y prestar toda la atención a las respuestas de su cliente. Y como ya hemos visto en uno de los temas anteriores, tener en cuenta las 3 reglas de oro para descubrir si una objeción es un pretexto. Primero, fijarse en la actitud del cliente. Una actitud distante y sin muestras de interés por parte del cliente nos hará pensar en una objeción pretexto. Segundo, tener en cuenta el grado de precisión del cliente. Cuando la objeción es sobre temas generales, sensaciones o suposiciones, nos encontramos casi siempre ante una objeción falsa. Y por último, tenga en cuenta el momento en que se plantea la objeción. Le recordamos que las objeciones pretexto se planteaban en general al principio y al final de las presentaciones. Pasemos a verlo en imágenes. Este tema tiene que decidirlo una comisión. ¿Le parecería oportuno que le acompañáramos en la próxima reunión de la comisión? La verdad es que mi opinión va a ser decisiva, pero... Su objeción no es real. La decisión está en su mano. Se trataba de una excusa para deshacerse del vendedor. El vendedor, con su propuesta de acompañarle, le ha desarmado. Veamos un ejemplo más. Pero este material es demasiado nuevo. Tal vez preferiría usted el modelo anterior, este, por ejemplo. No, ¿cómo vamos a comprar un modelo viejo? Realmente el único motivo que podría parar la compra es el modo de pago. Prescindiendo del tema económico, ¿cubre el producto sus necesidades? Sí. De no ser por el aspecto financiero, la compra estaría decidida. Entonces el único problema es el tema financiero. ¿Qué le parece si estudiáramos las posibilidades de financiación que le ofrece mi empresa? Aquí tiene usted especificadas todas las posibilidades financieras que tenemos a su disposición. Estoy seguro de que alguna de ellas se adaptará a sus necesidades. Muy bien. Si encontramos la fórmula adecuada, puede usted dar el contrato por firmado. En este momento sabemos cuál es la verdadera y única objeción: la financiación de la compra. Ahora el cliente está ya en nuestras manos. La conformidad seguida del contraataque es otra de las técnicas más empleadas. El vendedor va a aceptar la objeción si esta es real y el cliente tiene razón, pero enseguida va a pasar al ataque, demostrándole la poca importancia de la objeción o haciéndole ver que las ventajas del producto son muy superiores a sus inconvenientes. Veámoslo. Este producto parece una inversión interesante, pero resulta muy voluminoso. Tiene usted toda la razón. Sus dimensiones son verdaderamente excesivas y así se lo hemos reportado a la empresa. Pero, ¿cree usted que la solución a sus necesidades puede limitarse porque el producto sea muy grande? Hombre, si lo plantea usted así, está claro que no. El proceso mental es tan rápido que ni el mismo cliente se da cuenta de cómo funciona. Respete la objeción del cliente y él aceptará su opinión. Veamos la misma técnica en otra situación. Ni tan siquiera tiene el producto en el almacén. No lo tenemos en el almacén, debe venir de la fábrica. Pero si hacen el pedido hoy, lo tendrán aquí en 2 semanas. De todas formas, ¿quiere que pongamos en el pedido una indicación de urgencia? Está bien, pero espero recibirlo dentro de 2 semanas. De acuerdo. Tras mostrar su acuerdo al cliente, el vendedor ha apoyado su argumentación. Veamos la siguiente técnica. Cuando esté seguro de que va a surgir una objeción, prevéala antes de que el cliente la formule. Espero que esta vez, pese a lo del golpe, pueda vender el coche. Tengo las respuestas preparadas.
Por experiencia sé que es un buen coche, pero ¿cómo quiere que se lo compre con ese golpe? Además, 600.000 pesetas me parece un precio muy elevado. ¿Cuánto cree usted que le podría costar repararlo? Tirando por lo bajo, ponga 60.000. ¿60.000? Mire, si firmamos ahora mismo, se lo dejo en 500.000. No se hable más. Esto es una ganga. Menuda compra he hecho. Al fin he conseguido vender el coche, gracias a que tenía las respuestas preparadas. La experiencia adquirida por el vendedor le permite ver cuáles son los puntos vulnerables de su producto. El vendedor debe prever la explicación de forma que esos puntos se conviertan en favorables para el comprador. Ahora vamos a ver la misma técnica con otro ejemplo. Este es el salón. Además de ser grande, es maravilloso porque tiene mucha luz. Es el que está mejor orientado del edificio. Eso de la luz está muy bien, pero ¿cómo se resuelve el tema del calor en los meses de verano? No tiene por qué preocuparse. Si se fija, en aquella esquina hay un aparato de aire acondicionado. Fíjese también que allí hay un hueco. La semana pasada pensábamos taparlo, pero viendo que usted estaba interesado y conociendo su alto nivel de negocios, hemos decidido dejarlo. Este era un hueco de una caja fuerte y está acorazado. No obstante, si usted lo prefiere, se lo tapamos. La verdad es que no tenía pensado instalar ninguna caja fuerte, pero ahora que lo dice, tal vez resulte muy interesante. Creo que debería instalarla. Si usted tiene prevista la objeción, puede incluso evitarla. Esto es lo que ha pasado en este caso con el agujero en la pared. Recuerde que siempre que pueda, debe tener previstas las posibles objeciones. Si tiene previsto facilitar la información conveniente en un momento posterior, o no dispone de una buena respuesta en un momento determinado, retrase la respuesta. Aunque la respuesta se retrase, el interesado debe quedar satisfecho temporalmente para que mantenga su atención sobre el mensaje que se le está transmitiendo. Veámoslo con un ejemplo. Me gustaría saber cuáles son sus plazos de entrega. Entiendo su interés, aunque voy a contestarle un poco más tarde, ya que los plazos de entrega dependerán básicamente del modelo que usted elija. En este ejemplo, con una adecuada explicación, el vendedor ha retrasado la respuesta acerca de los plazos de entrega sin que el cliente perdiera por ello la atención. En cualquier caso, los coches de esta categoría tienen un precio elevado. Vamos a ver las características de cada modelo. Al dejar transcurrir el tiempo, es posible que el cliente se olvide de la objeción y no necesite contestarla. Esta técnica también se emplea cuando el vendedor no dispone de una buena respuesta para contestar a una objeción. Sin embargo, no olvide actuar con precaución si emplea esta técnica. Algunas veces el cliente formula una objeción que no es cierta. En estos casos, el vendedor puede negar directamente su existencia añadiendo a continuación la argumentación cierta sobre el tema. A mí me han dicho que esta nevera debe descongelarse al menos una vez por semana. No sé quién le habrá dado esta información equivocada, ¿Ah, sí? señora. Porque si se da cuenta, esta nevera se descongela ya sola de forma automática y usted no tiene que preocuparse de nada. Ah, pues muy bien. Seguramente es que la persona que se lo dijo estaba refiriéndose al modelo anterior, pero no a este, ya que este se descongela automáticamente. Aunque en un caso como este sea apropiado negar claramente la objeción, no olvide facilitar al comprador alguna excusa para que así pueda cambiar fácilmente su opinión. Observemos la misma técnica en otro caso. Pues en un primer momento la información que recibí acerca de su revista me resultó bastante interesante. Pero luego me han comentado que tenía una información demasiado densa, lo cual me obligaría a dedicarle mucho tiempo a su lectura y análisis detallado. Y ya sabe usted el poco tiempo del que dispone una hoy en día. Sí. Siento tener que contradecirle, pero precisamente esta revista se caracteriza por lo contrario al tener unos titulares muy claros y explicativos que le permitirán ponerse al día de la actualidad con una simple ojeada. Puede ser que usted se esté refiriendo a un comentario sobre nuestra revista que apareció en el semanario Los tiempos que corren, que ellos mismos desmintieron la semana siguiente.
El vendedor deberá tratar de modificar el punto de vista de su cliente potencial para que de esta forma vea los hechos como son en realidad, dándole al mismo tiempo toda la información que considere favorable. Recuerde que esta técnica debe usarse de una forma muy diplomática, dejando al cliente en la creencia de que su modo de ver las cosas era el adecuado en base a una información determinada. Otra técnica contraria de la anterior es la admisión de la objeción. Cuando una objeción es a la vez real y válida, lo mejor que se puede hacer es aceptarla, resaltando la sagacidad del futuro comprador. Mi objeción a este producto es que no pasa los controles técnicos de tipo B. Está usted realmente bien informado. La mayoría de los clientes no se fijan en ello, a pesar de que a veces puede tener importancia. Pero en su caso concreto no parece tener mayor trascendencia, ya que usted lo utilizará en exteriores, ¿verdad? Tiene usted razón. Yo lo usaría siempre en exteriores y en ese caso el control de tipo B no es demasiado significativo. Frecuentemente, al sentirse halagado el cliente, admitirá precisamente esos puntos sobre los que había objetado. Hasta este punto estamos bastante de acuerdo. Pero ¿no es cierto que su empresa exige un mayor pago inicial que el que piden la mayoría de los proveedores? Este método le resultará especialmente útil cuando las objeciones estén basadas en puntos que no sean muy importantes. Si usted admite estas objeciones que no son relevantes, el cliente posiblemente olvidará otras sobre las que también había objetado. Y llegados a este punto, hemos estudiado las técnicas y actitudes más importantes en el tratamiento de las objeciones en la venta, pero se las volvemos a recordar. Objeción-apoyo. Convertimos las objeciones en razones o motivaciones para la compra. En este caso, transformamos las objeciones en fuerzas o puntos positivos para la venta. Descubra la verdadera objeción. Siempre es muy importante saber cuál es la verdadera objeción. Una vez que la hemos descubierto, el cliente está en nuestras manos. Mediante la conformidad seguida de contraataque, el vendedor acepta la objeción sea cual sea, pero enseguida pasa al ataque. El proceso mental es tan rápido que ni el mismo cliente se da cuenta de cómo funciona. En esta técnica, debe respetar siempre la objeción del cliente. De esta forma, él aceptará su opinión. Cuando esté seguro de que va a surgir una objeción, prevéala antes de que el cliente la formule. En estos casos, en que la experiencia adquirida por el vendedor le permita ver cuáles son los puntos vulnerables de su producto, debe prever la explicación de forma que esos puntos se conviertan en favorables para el comprador. Si tiene previsto facilitar la información en un momento posterior, o no dispone de una buena respuesta en un momento determinado, retrase la respuesta. Aunque la respuesta se retrase, el interesado debe quedar satisfecho temporalmente para que mantenga su atención sobre el mensaje que se le está transmitiendo. Algunas veces, el cliente formula una objeción que no es cierta. En estos casos, el vendedor puede negar directamente su existencia añadiendo la argumentación cierta sobre el tema. No olvide facilitar una excusa al comprador para que éste pueda cambiar fácilmente su opinión. Esta técnica ha de usarse de forma muy diplomática, dejando al cliente en la creencia de que su modo de ver las cosas era el adecuado, en base a una información determinada. Otra técnica contraria de la anterior es la admisión de la objeción. Cuando una objeción es a la vez real y válida, lo mejor que se puede hacer es aceptarla, resaltando la sagacidad del futuro comprador. Frecuentemente, al sentirse halagado el cliente, admitirá precisamente esos puntos sobre los que había objetado. Recuerde que los posibles clientes reaccionan normalmente de una manera predecible, tanto ante ciertas características del producto, consideradas como puntos fuertes, como ante los puntos débiles. Una vez ponga en práctica este tema, estará preparado para poder hacer frente a todas las objeciones que presente el cliente
consiguiendo que sean un refuerzo para sus ventas.